Hola a todos, yo soy Felipe Y yo soy y Margeli. les vamos a contar una historia titulada Descubrí a mi papá con otra mujer y resultó ser una compañera de la universidad. Va a Va a estar estar buena. sabroso, va a estar bueno, mejor me siento bien. A ver, dale. Hola Margie y Felipe. Hace apenas 2 semanas descubrí algo que cambió por completo la forma en la que veía a mi familia. Ok, a ver qué será. Hasta el día de hoy no sé qué hacer con esta información y necesito desahogarme. Ok. Para proteger la identidad de todos voy a cambiar los nombres. Todo comenzó un viernes por la noche. Ujú. Mi novio me invitó a cenar para celebrar nuestro segundo aniversario. Muy bien, felicidades. Fuimos a un restaurante muy bonito en Querétaro. Era de esos lugares con luces tenues, música tranquila y ambiente bastante romántico. Llegamos, nos sentamos y comenzamos a platicar mientras esperábamos nuestra comida. Muy bien. Todo iba perfecto, hasta que mientras estábamos cenando vi entrar una pareja. Solo los observé un segundo. Lo primero que llamó mi atención fue la diferencia de edad. El señor debería tener por lo menos unos 50 años. ¿Y la muchacha? Y mientras la mujer, en cambio, se veía mucho más joven. Tendría entre unos 27 o 28 años. Pues bastante joven para el Prácticamente señor. de mi edad. Todo es posible de edad, en el amor puede haber En el diferencia amor no de hay edad, edad. pero bueno, vamos a ver qué sucede. Eh, Pensé, qué raro, pero tampoco le di demasiada importancia. Seguí disfrutando de la cena. Un rato después, mi novio se levantó para ir al baño, pero llegar tenía que pasar justo a la mesa donde estaba aquella pareja. Cuando regresó, noté que venía con una expresión extraña. Ok. Sentí, Se sentó frente a mí y me dijo en voz baja, amor, creo que el señor de aquella mesa se parece muchísimo a tu papá. Yo creo que sí es. Yo solté una risa, pensé que solo era una coincidencia y le dije, Sí no es. inventes, mi papá está en Ciudad de México. No creo. Y era verdad. Desde que yo estaba en la universidad, aproximadamente una vez al mes, lo enviaban 3 o 4 días a visitar clientes. Era algo completamente normal en nuestra familia. Muy bien. Bueno, Ni mi mamá ni yo sospechábamos absolutamente nada cuando viajaba. porque pues decía de trabajo, daba Trabajo, muestras quizás. pues no sabemos Bueno, en qué no trabaja. sabemos si era de trabajo o aprovechaba para otras cosas o mezclaba negocios con placer, no sabemos. Creo que la historia nos lo dirá. Ajá. Mi novio insistió, no, de verdad, se parece demasiado. Yo simplemente le respondí que era imposible. Seguimos cenando, aunque debo admitir, desde ese momento ya no pude evitar mirar de vez en cuando hacia aquella mesa. Cuando terminamos de comer, ya habíamos pagado la cuenta. Me levanté para ir al baño antes de regresar a casa. Y ahí fue donde ocurrió A todo. ver, ¿qué ocurrió? Vamos a Viene lo ver, bueno. tiene lo bueno. Mientras me estaba lavando las manos, entró la joven que acompañaba al señor. Muy Sentí algo bien. raro. Ella me veía de reojo, como si estuviera incómoda, como si me conociera. En cuanto terminó, salió prácticamente corriendo. Ni Ok. siquiera se secó las manos. En ese momento algo hizo clic en mi cabeza. La seguí con la mirada y entonces la reconocí. Era Sofía. Habíamos estudiado juntas en la universidad. No éramos amigas cercanas, pero sí hicimos varios trabajos Ok. juntas. E incluso recuerdo perfectamente que fue varias veces a mi casa cuando preparábamos proyectos Ay, finales. ahí está. Ahí está. Ahí está. Que fue varias veces a mi casa, Hacer proyectos en finales. donde posiblemente estaba el papá, y yo creo que ahí se conocieron. No sé, a lo mejor ahorita la historia lo va a decir. Me quedé completamente confundida. Pensé que era demasiada coincidencia. Salí rápidamente del baño. Ya no podía quitarme la duda. El problema era que no traía puesto mis lentes y desde donde estaba seguía sin distinguir bien al hombre. Ok. Así que empecé a caminar lentamente hacia la mesa. Cada paso hacía que pudiera verlos un poco mejor. Sí. Sentía que el corazón me latía cada vez más fuerte, Sí, era el papá. hasta que estuve lo suficientemente cerca y ahí lo vi.
no era algo parecido, era Era. mi papá. Sentí que el Qué fuerte. piso desaparecía bajo mí y sin pensarle le grité, papá. Ay, no, qué oso. Estuvo Ay, estuvo fuerte. fuerte, estuvo fuerte. Los dos volteamos a vernos al mismo tiempo. Su cara cambió por completo. Se quedó completamente blanco. Sofía bajó la mirada inmediatamente. Mi papá intentó levantarse y comenzó a explicarme, espérate, cálmate, puedo explicarlo. Pero en ese momento yo no quería escuchar absolutamente. Pues no, ¿qué va a explicar? O sea, ya lo vieron, o sea, incluso no estaba haciendo nada malo. Se podría decir porque solo era una cena. Ok. Pero lo que está malo es la diferencia de edad, que estaba en un lugar romántico y con una joven Y que se supone que estaba de de viaje. viaje. O sea, pudo haber tenido una junta con una compañera de trabajo, con una empleada, pero por el lugar y porque se supone que estaba trabajando, pues ahí es donde dices, es obvio, es su amante, no es una compañera de trabajo. Entonces Y ahí, aparte la conocía, ajá, entonces ahí queda como que sí como estaba claro, siendo infiel. sí, Le pregunté qué estaba haciendo ahí, quién era ella y por qué me había mentido diciendo que estaba de trabajo en Ciudad de qué México. fuerte. Él seguía repitiendo que todo tenía una explicación, pero para mí ya no existía ninguna explicación No, suficiente. pues no. Después de varios minutos, terminó confesándome algo que jamás imaginé escuchar. Me dijo que llevaba aproximadamente 5 años saliendo con Sofía. Ay, Dios santo. 5 años. Ya era su amante oficial. Sí, ya. O sea, ya a Sofía al parecer no le importaba. Prácticamente desde las ocasiones en las que ella iba a mi casa para hacer trabajos de la universidad. Ahí fue donde se conocieron. Yo era quien la invitaba, yo era quien la llevaba a mi casa y jamás sospeché absolutamente nada. Ella No, misma llevaba al enemigo a la casa como una compañera más, vamos a estudiar, vamos a hacer trabajos. Y ahí yo no sé si ella lo sedujo a él, los dos se gustaron. ¿Quién no, sabe qué no habrá sabemos pasado? qué va a pasar. No sabemos. Y jamás sospeché absolutamente nada. No pude soportarlo. Salí llorando del restaurante. Mi novio salió detrás de mí intentando tranquilizarme. Mientras caminábamos hacia el coche sentí que toda mi infancia, todos los recuerdos de mi familia y la imagen que tenía de mi papá se estaban rompiendo frente a mis ojos. Han pasado ya un par de semanas y todavía no sé qué hacer. Mi papá me ha buscado varias veces, me pide que no le digan nada a mi mamá, que le encontrará forma de arreglar las cosas. Yo, en ese caso, sí le diría ¿Tú a mi sí le mamá, dirías? sí, tú, Yo le diría a mi papá, si tú no le dices en X tiempo, en una semana, ejemplo, yo yo le le voy a digo, decir. sí. Yo le voy a decir. Porque pues yo no permitiría que mi mamá viva engañada. Es que sí es una situación bien compleja, o sea, Pues obviamente siento que va a ser, o sea, es duro dañar la familia, pero también es duro uno ver que de pronto él siga con ella oh, y le siga viendo la cara a ¿y mi qué tal mamá. si la mamá sí sabe? Qué tal si la mamá sabe y todos estos 5 años ella ha preferido mantenerse en silencio, hacer como que no lo sabe Para no destruir la para no familia. destruir a la familia? Y hay mujeres que pasan por eso, hay mujeres que pasan por eso. El otro día estaba viendo justamente un podcast de eso. La chica decía, si mi esposo me pusiera el cuerno, yo preferiría hacerme mensa antes de destruir y volver a empezar desde cero o tener que irme y no tengo dinero, lo que sea. Sí, Entonces, también. digo, estamos suponiendo escenarios bien locos. Habría que ver si nos da más información de historia o hasta aquí se acaba. Bueno, pero cada vez que veo a mi mamá sonriendo, haciendo planes y hablando de mi papá como si estuviera bien, siento que le estoy Qué ocultando doloroso. una verdad enorme. Por un lado, siento que ella merece saberlo, pero por otro, sé que contarle probablemente destruya un matrimonio de casi Ahí está. 30 Está años. entre la espada y la pared.
Obvio, porque pues es que lo que yo te digo, ella le puede decir a la mamá, sí, pero destruye un matrimonio, destruye la figura buena de su papá como esposo, pero si no le dice, digamos, el papá lo puede solucionar, pero ¿quién verifica que deje al amante? Porque con la amante Claro. lleva 5 años, no es como que hace poquito la conoce. Ahora, ¿qué pasa si ella le dice a su mamá y su mamá justamente decide no hacer nada? Ella también ahí va a tener como un conflicto interno de, oye, no puede ser que mi papá le puso el cuerno a mi mamá y mamá no hizo nada al respecto. Creo que eso también ahí los cables se le van a cruzar y pues literalmente esto le va a generar un trauma pues, para el resto de su vida, ¿no? Que bueno, ya está un poco grande, creo que tiene como 25 años, supongo que tiene más o 28, menos la edad, ¿28? 27, 28 27, años. 28, ya tienes cierta edad para comprender ciertos detalles, pero yo creo que como ella dijo, te destruye mucho los recuerdos de la infancia, sientes que todo lo que viviste fue en parte una mentira, entonces es un momento muy complicado, especialmente que tus hijos lo descubran de esa manera. Es complicado tanto para el papá porque, pues igual, aunque él fue el que hizo la infidelidad, pues es Ujú, complicado echar a la basura los 30 años, ujú. pero también es complicado para la hija haber visto siendo infiel y tener que ocultar eso a la mamá. Y del otro lado está la amante, una muchachita de veintitantos años que no le importó en 5 años, nunca reflexionó lo que lo estaba haciendo bien o mal. Tal vez pensó, si yo no estoy con él, pues a lo mejor se va a conseguir otra amante. Entonces, también si tú eres amante o conoces a alguien que es la amante, que tenga en cuenta que está destruyendo un matrimonio. Y sí, no es totalmente su culpa, porque también la otra parte es La culpa sumamente también es del culpable, hombre. pero tú estás contribuyendo en eso. Y lamentablemente sí hay muchas personas que les gusta estar con personas casadas. Entonces, sin pensar, yo conozco varios ejemplos en algunos lugares donde trabajo, ¿no? Que sí sucede, la verdad, tristemente sí sucede y destruye bastante. Bueno, y esa decisión pesa demasiado para mí. Por eso hoy quiero preguntarles algo. Si ustedes estuvieran en mi lugar, ¿le contarían toda la verdad a su mamá o guardarían el secreto esperando que su papá tenga el valor de decirlo? Muy difícil, la verdad creo que aquí se los dejamos a los que nos miran. ¿Ustedes qué harían? ¿Ustedes le contarían a la mamá? ¿Esperarían al papá? ¿Qué tanto esperarían al papá? Yo creo que yo esperaría, hace mucho, 15 días, no lo sé, pero también buscaría la mejor forma de decirle a la mamá para que no le impacte tanto. Sí, o sea, hay que saberle cómo expresar eso a la mamá porque igual 30 De años matrimonio, debe ser doloroso. sí, sí, sí. Y a lo mejor también uno como hijo tiene que entender que lo que decida la mamá, pues es su problema de ella, por así decirlo. Si ella decide dejarlo o si decide incluso continuar con él. A lo mejor uno puede pensar que no es lo correcto, pero para ciertas mujeres, pues no es tan fácil decidir. Bueno, entonces, porque sinceramente yo no sé cuál es la decisión correcta. Y hasta aquí Hasta es la aquí la historia. historia. Pongan en los comentarios qué piensan de esta historia, qué harían ustedes en el lugar de esta chica. Si tienen historias similares o diferentes a estas, mándenlos por nuestras redes sociales. También aquí les vamos a poner nuestro correo electrónico para que manden las historias y si son de las elegidas, las puedan escuchar aquí en un episodio más. Muchísimas gracias, yo soy Felipe Y yo soy Marge. y nos vemos en la siguiente historia.